Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos en la ciudad de Lynn, en Massachusetts, y estamos aprendiendo la palabra de Dios. Esta es la materia que hemos llamado ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y tomamos diferentes temas y lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar el tema de la guerra espiritual, pero estratégica, acerca de un concepto que hace tiempo ya que en algunos ámbitos evangélicos se está enseñando y predicando, pero lo tenemos que analizar de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerda que nosotros estamos estudiando la Biblia porque la misma palabra de Dios nos motiva, nos instruye, nos guía para que seamos obreros aprobados, que sepamos trazar bien la palabra de verdad. Eso dice el Señor, ¿no? Entonces nosotros vamos a la palabra de Dios, que ella misma nos enseñe, nos guíe, nos ayude, para que todo lo que estudiemos siempre esté bajo lo que diga la luz de la palabra de Dios. Hay muchas enseñanzas actuales que necesitan pasarse por la palabra de Dios, ¿no? Muchas especulaciones, experiencias y demás que a veces no le encontramos el sentido bíblico y es necesario buscarlo, ¿no? Y entender, a ver, qué está dentro del contexto bíblico y qué no. Hay muchas enseñanzas que a lo mejor tienen buena base bíblica o tienen versículos bíblicos, pero después analizamos cómo se interpretan esos pasajes y encontramos que también es necesario escudriñar y aplicar bien en la palabra del Señor, ¿no? Entonces es importante ver todo ese concepto de interpretación, de aplicación, para que podamos hacer las cosas de manera clara, como Dios la quiere, y que eso traiga provecho para nuestra vida espiritual. Si tienes alguna pregunta, recuerda que puedes escribir a pastoricre@gmail.com. Así que hoy vamos a ver acerca de qué dice la Biblia con respecto a lo que hoy llamamos guerra espiritual, y escuchamos mucho acerca de algo específico de la guerra espiritual. Vamos a la Biblia y encontramos que la batalla espiritual es real, existe. Dios dice en su palabra que hay una lucha espiritual en regiones celestes, en lugares donde nosotros puede que no lo veamos, pero tenemos que entender que eso está hoy por hoy funcionando, ¿no? Y cuando uno va a la palabra de Dios, se encuentra en Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, este pasaje nos habla de una batalla espiritual que se está logrando en este tiempo. Hasta que Cristo venga será así, ya lo profetiza también Apocalipsis capítulo 12, donde ya se sabe dónde va a terminar el diablo y sus ángeles, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy el diablo está suelto por un tiempo, está buscando a quien devorar, no está solo porque una tercera parte de los ángeles cayeron con él en el momento de su caída. Usted puede ver esto en otros estudios bíblicos anteriores que hemos visto, en el 5, por ejemplo, de ángeles, o en el 4. Y entonces entendemos esto, justamente están los demonios actuando a favor de Satanás, y por el otro lado están los ángeles de Dios llevando a cabo los decretos de Dios, haciendo lo que Dios le ha dicho que deben hacer en una obediencia total. Hay una lucha espiritual que funciona allí en los lugares celestiales, en una esfera celestial, no tiene nada que ver con lo terrenal, por más que busquemos nosotros en la estratosfera o en otra galaxia, no existe, porque eso sigue siendo natural, sigue siendo de la creación, como nosotros lo podemos ver y palpar. Lo que habla la palabra de Dios es algo diferente, en otro plano, en otra situación, en otra dimensión, donde justamente ahí se encuentran estas luchas espirituales. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos saber y qué es lo que no necesitamos saber porque no está revelado, no está dado a conocer? Hay muchas cosas que están sucediendo y de pronto, si no lo dice la Biblia, termina siendo especulación. Por eso es importante que nosotros vayamos a lo que dice y lo que no dice la palabra de Dios. Hemos hecho un gráfico como para poder entender, porque si la batalla espiritual es real, ¿por qué hay tantos libros, tantas teologías, tanta enseñanza que hablan acerca de este tema, con algunas declaraciones que
a uno le huele mal, porque uno dice, yo no encuentro eso en la Biblia, ¿cómo es? ¿No? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y cómo puedo cotejar esa enseñanza de acuerdo a lo que dice Dios? Entonces, debemos entender que aquí, punto central, la lucha contra el diablo y sus demonios, sus ángeles caídos, es una lucha real porque está en contra de Dios, en contra de los principios de Dios y también del diseño de Dios a través de su iglesia, a través del plan que tiene. Así que va en contra de ese plan hasta que Dios se lo permita y cuanto más puede hacerlo, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces nosotros podemos ver que hay una perspectiva bíblica con respecto a esto que debemos centrarnos nosotros para entender exactamente qué dice Dios. Hay una perspectiva de la experiencia, porque hay muchas situaciones que se han contado con respecto a lo que le ha pasado a alguna gente, ¿no? De repente, cuando decimos experiencia, estamos hablando de testimonio de personas que han visto situaciones espirituales como manifestación demoníacas y vemos esto, manifestaciones sobrenaturales, ¿no? Personas que dicen, no, a mí me pasó esto, se me movió tal cosa, pasó otra. Entonces, esas manifestaciones que hablan de la experiencia es la que nosotros debemos llevarla a la palabra de Dios. Sueños y visiones. Hay personas que han soñado o han tenido ciertas visiones que hay que analizar porque sigue siendo subjetivo todo esto, ¿no? Por eso siempre la palabra de Dios nos lleva a la misma Biblia para filtrar todas estas cosas, ¿no? Hay sueños que son de Dios, hay sueños que son de nuestra propia carne, porque a lo mejor comimos mucho la noche anterior y, bueno, soñamos cosas. Hay sueños que también son del diablo. Y recuerde que el diablo se viste como ángel de luz y a veces nos quiere engañar y confundir. Por eso necesitamos siempre la regla objetiva de la palabra de Dios. Lo mismo puede pasar con las visiones. De pronto puede haber que personas pueden tener una visión de Dios o pueden tener una visión producto de su imaginación o algo que el diablo quiere mostrarle, ¿no? Entonces hay que analizar todo esto de acuerdo a lo que dice Dios. Ahora también, en la expulsión de demonios, porque usted sabe que la Biblia dice que nosotros tenemos autoridad para echar afuera a los demonios de las personas. Dijo Jesús eso a todos aquellos que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que en el nombre de Jesús tenemos autoridad para expulsar demonios, echarlos fuera. Y hay muchos que han entrado en diálogo con algunos endemoniados, ¿no? Y de pronto tratan de tomarle información a ese endemoniado, cómo te llamas, cuántos son, ¿no? Y demás cosas. Y luego muchos de ellos han hecho libros en cuanto a lo que dicen la experiencia de estos endemoniados, ¿no? Y la verdad es que de ahí a lo que diga Dios puede ser muy, muy diferente, porque usted sabe que Satanás es padre de mentira y los demonios son mentirosos, así que lo que nos va a decir no es información útil ni práctica para que nosotros podamos decir, así funcionan las cosas, porque la verdad es que debemos ir a la palabra de Dios. Entonces, todo lo que es experiencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno le dice a una persona, si tú vas a la Biblia, la palabra de Dios, en el mensaje completo, vas a entender de que un demonio no puede estar nunca dentro de un cristiano verdadero, de ninguna manera. Y después, de repente, puede aparecer este argumento. No, es que yo vi a mi iglesia, a un cristiano, no de muchos años, manifestarse. Ahora, la verdad es que esa experiencia parece que fuera superior a lo que diga la palabra de Dios. Cuidado con la sobrevaloración de la experiencia frente a la doctrina. He visto casos también de situaciones, ¿no? De personas que se manifiestan dentro de la iglesia. De pronto, esas personas parecían que tenían ciertos cargos o cierta vida espiritual, pero después, analizando su situación, eran personas que estaban en el ocultismo sin que nosotros lo supiéramos y demás. Entonces hay cosas que uno tiene que analizarlo de acuerdo siempre a la palabra de Dios, porque la experiencia nos puede engañar. Podemos estar viendo algo o escuchando algo que no es tan así como dice la palabra. Por eso, la experiencia ha llevado a que muchos puedan dar una perspectiva de lo que es la guerra espiritual por lo que han visto, por lo que han escuchado y vivido. Y eso es muy subjetivo, es muy relativo. Puede haber muchas mentiras del diablo allí y eso trae confusión. Hay otra perspectiva, que es lo atractivo,
lo seductor, es lo del mundo, ¿no? Todo lo que es novedoso, esto es lo último que tengo, ¿no? También lo que es secreto y oculto. Y sí, cuántas veces uno ha escuchado, ¿no? Frases como, inclusive a lo mejor una predicación, te daré las 7 llaves de la liberación de la sangre. Y uno dice, wow, 7 llaves, ¿no? Y de repente cuando uno escucha el mensaje de la cruz de Cristo, y es muy simple, ¿no? Parece que es muy simple y lo otro es más atractivo. Entonces, por eso digo que muchas veces lo secreto, lo oculto, todo esto genera más atracción en las personas. Entonces, hay mucha perspectiva de la guerra espiritual desde este punto de vista. Lo que es popular, lo que a la gente le gusta, le atrae más. Lo que es utilitario, lo que es comercial. Por eso, desde estas perspectivas es que uno debe entender que lo correcto, lo que es objetivo para todas las culturas y todos los tiempos, es lo que diga la palabra de Dios, la perspectiva bíblica. Y para eso es necesario tener la base bíblica y no de un versículo solo. Necesitamos muchos versículos para entender que una enseñanza está basada en todo lo que dice la palabra de Dios. Recuerde Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. También la interpretación tiene que ser correcta. No puedo decirle a la Biblia que me diga o buscar versículos que apoyen mi propio argumento. Yo debo ir a la palabra de Dios y cambiar mis argumentos por lo que diga la palabra de Dios. Entonces el principio es eso, interpretación correcta. Hay leyes de hermenéutica donde la Biblia se interpreta a sí misma y además el hecho de entender cómo funciona la palabra de Dios, qué es lo que dice, cómo entender los propósitos de cada libro, entender los escritores, entender el estilo literario que tiene, es muy importante todo esto, ¿no? Y tiene que haber una explicación completa. Si la Biblia dice que es así, punto, y yo me tengo que sujetar y ponerlo por obra. Por eso, al final, la obediencia a toda la palabra de Dios es lo que cuenta. Ahí uno va a crecer, ahí uno va a estar seguro de lo que cree, porque lo dice la Biblia y estamos bien seguros de esto. Bueno, ahora, fíjese que hemos puesto estratégica, porque guerra espiritual, batalla espiritual o pelea espiritual, llámelo como usted quiera, todos los creyentes entendemos esa situación. Pero hay una línea de pensamiento que se ha llevado a que esto sea estratégico. Esto comenzó desde los fines de los años 20, del siglo XX. Yo recuerdo en los años 90 que escuchaba mucho de este aspecto, de esta teología, y estaba enseñando en el seminario y tenía que llevar a los estudiantes a la palabra de Dios para mostrarles realmente lo que dice la palabra en cuanto a estos temas, ¿no? Pero hubo una orientación, una rama de los evangélicos que empezaron a llamar a la guerra espiritual desde un punto de vista estratégico para poder luchar directamente contra Satanás y su organización jerárquica, por lo que acabamos de leer, ¿no? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores. Entonces empezaron a hacer una cierta estructura jerárquica, porque hay algo que es cierto, el diablo no es omnipresente y no puede estar en todos lados. Entonces lo que hace es organizarse. Entonces allí trabaja con sus secuaces durante todo el mundo, en diferentes situaciones, por esa organización que tiene. No dice exactamente la Biblia mucho de estas cuestiones jerárquicas, pero se han puesto muchas teorías y muchas aseveraciones en cuanto a lo que dice este versículo, y ahí es donde debemos analizarlo y tener cuidado de no irnos a los extremos en este sentido, ¿no? Así que se ha hablado mucho de la organización jerárquica que tiene Satanás y los métodos que hay que usar para poder vencer al enemigo. Parece como que reprender por la sangre de Cristo cierta situación no alcanza, hay que investigar mucho más de fondo. Eso es lo que decía esta corriente, ¿no? Y por otro lado, fíjese que hemos puesto aquí lo comercial también. Son los libros que más se venden. Vaya usted a una librería cristiana y va a encontrar que todo
todo esto a través de la guerra espiritual es lo que más vende. Estoy hablando en conocimiento de causa porque yo he sido editor de muchos libros en editoriales importantes, cristianas, ¿no? Y entonces conozco el fondo, conozco el merchandising, sé cómo se promocionan los libros, sé las tapas que hay que hacer, así que entiendo de esto. Por eso digo que lo que más se vende son este tipo de libros. Fíjese, usted escucha o lee los títulos como Oraciones para la victoria en la guerra espiritual. Destruya el espíritu de rechazo, limpie su casa y la de su familia. El plan de batalla para la guerra espiritual. Declaraciones diarias para la guerra espiritual. Cómo derrotar a Jezabel. Manual de liberación y guerra espiritual, rompiendo las cadenas, cerdos en la sala, qué raro, confrontemos las potestades, la destrucción de fortaleza de tu ciudad y así un montón de libros más. Pero son palabras atractivas porque llevan a lo secreto, lo oculto, lo novedoso, lo extraño, lo raro y quiero saber y quiero investigar de qué se trata. Por eso digo que también hay un aspecto comercial, porque estos libros proliferan mucho dentro del pueblo cristiano. Por eso es necesario analizar bien y entender muy bien de qué estamos hablando y de qué se trata todo esto. La guerra espiritual estratégica ha comenzado con un principio que es la cartografía espiritual. ¿Qué es eso? Bueno, muchos han afirmado que esto de cartografía es un renacer de una antigua práctica que, dicen ellos, puede mover a la iglesia hacia el cumplimiento de la gran comisión. Entonces tú dices, la gran comisión, ¿cómo no vamos a predicar el evangelio? Si lo que necesitamos, estamos para acá, estamos para eso, ¿no? Esa es la misión. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo mejorar? Entonces dicen cartografía espiritual. Y eso, bueno, es el proceso, dicen ellos, de ordenar y poner información espiritual sobre un mapa con el fin de tomar una región o rescatar una etnia del enemigo. Es decir, la propuesta es, antes de evangelizar, antes de establecer una iglesia, antes de ir a predicar, teníamos que agarrar un mapa y darnos cuenta de todo ese territorio y ver puntos estratégicos donde el diablo se habrá metido ahí. Pedir sabiduría, tratar de determinar cuál es el principado que está sobre esa región. ¿Cómo hacer? Bueno, la cuestión es que ellos dicen orando, teniendo alguna revelación, alguna visión, a lo mejor un endemoniado que se manifieste y nos dice el nombre. De hecho, hay un libro de alguien que hizo toda una jerarquía de demonios preguntándole a los endemoniados antes de ser libres cómo se llamaban y qué ejercían. Pero nunca podemos confiar en esto. Esto es terrible porque justamente la información viene de parte del diablo, no viene de parte de Dios, ¿no? Ese es un tema muy peligroso porque nos estamos yendo más para todo lo que es especulación antes que palabra de Dios. Esta teología lo que trata son con espíritus territoriales, cómo esos espíritus de Satanás actúan en diferentes lugares, esferas, campos geográficos, ¿no? Espíritus de alto rango, ¿no? Que tienen una base geográfica, ejercen poder dentro de esos confines establecidos y ahí es donde un creyente tiene que investigar, dicen ellos, ¿no? Así que hay que tener cuidado, dicen también, porque si uno está dentro de esos límites es vulnerable al poder demoníaco y ese es un problema. Porque la palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, dijo así Jesús. Entonces, ese susto, ese miedo que transmite esta teología es lo que provoca que muchos dicen, oh, yo no puedo, entonces necesito a alguien superior a mí que pueda hacer esa función. Entonces, es que uno empieza a recurrir a aquellos que creemos que sí se puede. Cuando hay evangelismo y hay oposición y resistencia, entonces el argumento es que hay espíritus territoriales que están impidiendo que uno pueda evangelizar, ¿no? Entonces tiene que haber una estrategia de evangelismo o misionera, ¿no? Hay que concentrarse en esa guerra espiritual para eliminar o atar a esos malos espíritus, ¿no? Había, por ejemplo, un caso que se ha contado mucho, no sé si cuánto de cierto es o no, pero este caso se ha contado mucho, de una persona, un misionero, que estaba repartiendo folletos en una frontera entre Brasil y Uruguay. Dice que cuando iba a Uruguay, toda la gente le rechazaba los folletos, pero cuando iba a Brasil, esos mismos folletos, todo el mundo los recibía. De hecho, dice que algunos que pasaban de Uruguay para Brasil, después así los recibían a los folletos, ¿no?
Entonces él atribuyó a que había un espíritu territorial en Uruguay que era mucho más fuerte que el espíritu territorial de Brasil, ¿no? Y por eso es que no podía repartir los folletos. Pero esto, vuelvo a decir, no está en la Biblia, esto es una cuestión que le pasó a alguien en la experiencia, ¿sí? Entonces, la verdad que en ese asunto, claro, él puede contar esto y todo lo que leen con esta perspectiva de querer atrapar lo novedoso, lo oculto y demás, dicen, cierto, mira, ahí está, ese es el punto, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas cosas que preguntarse, ¿no? Porque, lo primero, un folleto, ¿en qué idioma estaba? ¿Estaba en español? ¿Estaba en portugués? Porque ese mismo folleto en Uruguay, que hablan español, y en Brasil, que hablan portugués, puede que no te lo reciban por eso mismo. Además, hay una idiosincrasia muy diferente entre los brasileros y los uruguayos, porque tienen diferente contexto, formación. Hay algunos que en Uruguay son más ateos que en Brasil. En Brasil puede haber mucha mayor creencia en otras cosas. Y si usted analiza las cosas, la verdad es que el diablo está en todos lados, se mueve por todos lados. Y la diferencia entre las personas, bueno, son notorias aquellos que le aceptan o le rechazan a lo que el diablo le está proponiendo. Pero este mundo está todo bajo el maligno, a menos que reciban a Cristo en su corazón. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Así que el hecho de deducir en todo esto hay que asimilarlo correctamente, ¿no? Ahora, dicen que hay 3 niveles de guerra espiritual. 3 niveles. El primero es el nivel de la tierra, el más básico, ¿no? Donde los demonios son echados fuera del individuo, ¿no? Directamente ese reprender, echar fuera al endemoniado, liberarlo. Así que ese sería el nivel básico. Después hay un nivel superior. Vuelvo a decir, no está en la Biblia, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Estableciendo estos 3 niveles. La guerra a nivel de lo oculto, ¿no? Involucra a los más organizados, esos poderes de las tinieblas que están en la nueva era, budismo tibetano, masonería, hechicería y demás, ¿no? Entonces, claro, ahí ya como que hay que saber más, hay que profundizar más en conocimiento para saber cómo orar, cómo reprender a ese nivel. Ahora, después está el tercer nivel, que es la guerra espiritual a nivel estratégico, que ahí uno confronta a los más poderosos, ¿no? A Satanás, a los principados y a las potestades más altas, ¿no? Entonces, es como que la pregunta que uno se hace es ¿en qué nivel estoy? ¿No? Porque si no puedo ni echar a un endemoniado, no, tampoco estoy entonces en la guerra de lo más alto. Pero la palabra de Dios no dice eso de ninguna manera. Habla de diferentes niveles y el Señor nos ha dado poder y autoridad para echar fuera al diablo, que es el jefe de todos ellos. Entonces, tenemos que volver otra vez a la palabra de Dios, ¿no? Porque ellos dicen que no alcanza solo con saber la existencia de estas fortalezas o espíritus territoriales, sino que hay que examinar lo que ocurrió muchos años atrás para encontrar el origen de esas fortalezas, cómo fueron establecidas. Así que te metes en un estudio profundo que te lleva inclusive a investigar cosas que eran del ocultismo, cosas que pasaban hace muchos años atrás, ¿no? Y entran en un terreno peligroso. Ahora, esta enseñanza dice también que para poder traer liberación, para poder atar a ese hombre fuerte que está en esa zona, tiene que haber un arrepentimiento identificacional. Es decir, una persona, el líder, el pastor, quien sea, que pida perdón por su ciudad. Fíjese que a veces lo hemos escuchado, fíjese que esta teología la hemos escuchado inclusive en algunas canciones, ¿no? Entonces, el hecho de pedir perdón por mi ciudad me hace como que yo me identifico con esa ciudad y como soy el responsable, entonces de esa manera estoy quebrantando las garras de Satanás sobre la ciudad para que haya reconciliación y arrepentimiento de los pecados de la comunidad. Pero la verdad es que estamos arrepintiéndonos y pidiendo perdón por pecados que nosotros no hemos hecho, sino que han hecho otros, en todo caso, ¿no? Y se toma el caso de Daniel como el tema del ejemplo, ¿no? Cómo se estudia esto. Daniel capítulo 9, justamente él ora por su pueblo, porque su pueblo había pecado, ¿no? Y por eso es que Dios los llevó a todos a Babilonia. Entonces él se identifica con el pueblo y pide perdón también por el pueblo. Pero él lo hace porque es parte del pueblo, porque de hecho también era uno de los líderes del pueblo. Y estamos hablando de Israel, el pueblo de Dios, entendiendo lo que había dicho el Antiguo Testamento con las consecuencias de haberse apartado de Dios.
pero no está hablando de una normativa para todos los creyentes en este tiempo donde la gracia del Señor ha llegado y el Señor Jesús en la cruz derrotó a Satanás y le quitó toda autoridad y toda potestad que tenía, ¿no es cierto? Ahora, el tema de la lucha espiritual también lo toma de Daniel capítulo 10, versículo 12 al 14. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, dice el ángel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir de tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para estos días. Entonces se toma este caso para decir, ok, acá hay dos potestades, ¿no? Está la potestad de los persas, y en el otro pasaje más adelante dice que iba a venir también el príncipe de Grecia, ¿no? Entonces aparece Persia, aparece Grecia, y uno dice, ¿qué tiene que ver todo esto? Ahora, es una cuestión que ellos lo toman para investigar, ¿no? A ver las potestades que hay en esos lugares, en esos países. Pero si tú lees lo que es la revelación de Daniel y empiezas leyendo el capítulo 10, es que el ángel viene a darle una respuesta a Daniel por una revelación que va a pasar en los últimos tiempos. De hecho, todavía mucho de eso no se ha cumplido. Entonces esa revelación Dios la da a conocer. Y fíjense qué interesante. Esto casi es un paréntesis de lo que estamos viendo, pero es para aclarar qué estaba sucediendo en ese pasaje. Dios está revelándole a Daniel algo que no sabía nadie, ni siquiera los ángeles, porque está manifestando un plan eterno que todavía no estaba revelado. El diablo no sabe los planes de Dios, a menos que Dios lo manifieste, lo revele. El diablo sabe la Biblia, así que sabe todo lo que Dios ya ha dicho. Pero en ese momento no estaba toda la Biblia terminada. Se estaba compartiendo y Dios estaba revelándole a Daniel lo que iban a pasar en los últimos tiempos. Así que iba a haber el imperio, después del babilonio, ¿no? Iba a estar el imperio persa, después iba a estar el imperio griego, después iban a estar los romanos. Entonces ahí es cuando en esos lugares celestiales empieza a haber esta situación de batalla espiritual. Ahora sabemos qué va a pasar. Entonces ahí es como entonces estos príncipes se levantan, son espirituales obviamente, ¿no? Seguidores de Satanás, para discutir, para pelear, para saber qué iba a pasar. Pero no era algo que tenía que saberlo Daniel para que investigue. Por más que haga un mapa, no tenía nada que ver con Daniel, porque de hecho el ángel dice, mire que a mí no me ayuda nadie nada más que el arcángel Miguel. Así que los seres humanos, los creyentes, no ayudamos en nada a esa batalla que se estaba, por lo menos Daniel así lo dice, ¿no? Que se estaba liberando allá. Ahora, la lucha nuestra es diferente. Recuerde que Cristo murió en la cruz. Hizo una diferencia allí, porque despojó a principados y potestades de toda autoridad, inclusive el infierno también, dice así la palabra de Dios. Entonces la lucha es, tengo una misión que cumplir, estoy predicando el evangelio, Satanás y sus demonios están cegando el entendimiento, entonces yo tengo que ir con autoridad espiritual a predicar la palabra de Dios. Entonces el diablo va a querer que yo me estacione, que me quede allí, ¿no es cierto? Así que tengo que darme cuenta en este sentido. A ver, profundizando un poco más toda esta doctrina, debemos hacernos algunas preguntas. En primer lugar, en algún versículo, ¿la Biblia dice que los demonios se están multiplicando o adquiriendo más poder? No, definitivamente no. Los demonios es la tercera parte de los ángeles que han caído, no se reproducen ni tampoco tienen más poder. Así que siguen siendo los mismos que han actuado siempre en la tierra, los mismos que han actuado en la época de Cristo, de la iglesia primitiva y siguen actuando hoy. Así que no es que necesitamos nuevas revelaciones porque ahora son más poderosos que antes. Si tienen el mismo poder, entonces tenemos que saber que nosotros seguimos teniendo el mismo poder, el poder de Jesucristo, para tomar autoridad sobre todo lo que estamos hablando. En segundo lugar, los métodos que usaron tanto Jesús como los apóstoles, ¿valen para nuestra iglesia también? ¿O necesitamos un nuevo conocimiento o nuevos métodos para responder a los desafíos espirituales de hoy? ¿Qué piensa usted? Obviamente que solamente necesitamos el poder de Cristo.
La sangre de Jesús que nos ha limpiado, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha dado una posición de victoria, es lo que nos va a alcanzar y bastar para poder tener autoridad. Otra pregunta, ¿nuestra doctrina debe basarse sobre los sondeos de opinión de expertos espirituales o sobre la base sólida de una buena interpretación de la palabra de Dios? Creo que estamos claros tú y yo. La palabra de Dios es que define nuestra enseñanza, nuestro pensamiento. Ahora, vamos a la práctica. ¿Cómo pudo haber ayudado esta doctrina, esta enseñanza a alguna iglesia, alguna parte que haya tomado esto? Miren, recuerdo en 1990, que todo esto empezaba a proliferar, se empezaban a celebrar lo que era la Red Internacional de Guerra Espiritual aquí en Estados Unidos, ¿no? Empezaron con pocos líderes, después fueron creciendo hasta que el año 97 ya se estableció como tal. Y desarrollaron todo tipo de estrategias. Hicieron campañas, me acuerdo de haber visto una donde habían juntado a aborígenes de algún lugar y les pedían perdón a ellos. Y ellos también aceptaban ese perdón. Entonces, a partir de ahí, entonces, decía como que, bueno, ya estaba limpio ese lugar. Y muchísimas cosas más. Ahora, mi pregunta es, desde el año 97 hasta el año 2023, ahora, ¿cree usted que la cartografía ha ayudado a Estados Unidos a ser nuevamente una nación bajo Dios? Si somos objetivos, vamos a decir, estamos peor que antes. El diablo está aprovechando muchas otras estrategias, mientras algunos están con unos mapitas buscando a ver dónde se encuentra algún demonio. La realidad es que estamos centrándonos en nosotros mismos, estudiando cosas que no necesitamos, y estamos dejando de predicar el Evangelio, que para eso el Señor nos llamó, y eso es lo que tenemos que mantener siempre como prioridad. A ver, ¿cómo hacer para distinguir la verdad del error? ¿Cómo hacer para que esto sea una realidad en nuestras vidas y no caer en estas perspectivas? Así que, en primer lugar, examinemos siempre cuidadosamente cada texto bíblico que se usa, porque de esta teología tienen muchos versículos bíblicos usados, pero mal interpretados, ¿no? Hay una ley de interpretación bíblica que dice que hay que buscar lo sencillo, lo obvio, lo natural, lo claro, en vez de buscar significados ocultos que ni siquiera están allí, ¿no? Hay cuestiones que son históricas y no podemos decir esto es símbolo de lo que tiene. No, es una historia bíblica, ¿no? Que de hecho podemos extraer enseñanza, pero no ponerle símbolo a todos, ¿no? Fíjese si ese texto es literal o simbólico. Por ejemplo, Jueces, capítulo 3, versículo 1 y 2, Dios le dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las armas de Canaán, todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Entonces algunos de ellos dicen, fíjese que aquí dice que Israel tenía que aprender a conocer la guerra. ¿Ha querido Dios que nosotros también conozcamos las guerras? Por supuesto que sí, dice, ¿no? Y tenemos que asociarnos con ese Dios de la guerra. No, no es cierto, porque la verdad es que la guerra pertenecía al Antiguo Testamento y a la conquista literal de la tierra. Hoy nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo, ¿no? Y sabemos que nosotros no provocamos la guerra, nosotros no la creamos. No podemos decir, vamos a hacer guerra espiritual. No, no la hacemos, ya estamos en una batalla espiritual de hace muchos años. Entonces la idea es que tenemos que vernos en la palabra de Dios acerca de lo que nos está diciendo. Muchos de ellos han tomado el pasaje de Ezequiel 4, el 1 al 2, cuando Dios le dijo al profeta que haga una maqueta de Jerusalén, la prenda a fuego y demás, porque era un ejemplo, porque no podía hablar, estaba mudo, hacia Israel para que sepa lo que iban a pasar. Entonces muchos han tomado, como Ezequiel hizo la maqueta, nosotros entonces vamos a hacer los mapas. Absurdo, no tiene sentido bíblico, no es una normativa para la iglesia que esto pueda servirles también. Lo mismo, algunos hablan de enviar espías, ¿no? Que se tienen que adelantar para analizar y profundizar el lugar donde vamos a evangelizar antes de predicar. Y la verdad es que eso tampoco era normativa para los creyentes hoy. Fíjense que muchos han hecho caminatas de oración. Está muy bien orar, está muy bien orar y caminar, yo también lo hago, pero creer que debo, por una orden divina,
todo lo que voy a conquistar, tener que caminar orando y apropiándomelo, ¿no? Eso no es una normativa para los creyentes. Se lo dice a Josué: yo he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Eso era literal para los judíos. Ellos mismos iban a pisar y toda la tierra donde pisaban era lo que iban a conquistar. Es una realidad. Ahora, espiritualmente hablando, nosotros no tenemos que pisar. Ya hemos recibido todo lo que el Señor nos ha dado. Así que ahora tenemos que proclamar esa victoria que el Señor ya nos ha dado, ¿no? Así que el reino de Dios es en los corazones. No tiene nada que ver con otra cosa, ¿no? Sino es predicar la palabra de Dios. Segundo punto importante: considere que la clave de la victoria es el sacrificio de Cristo. No hay otra cosa. Por más que usted investigue, por más que haga cosas extrañas a lo que diga la palabra de Dios, no va a funcionar. ¿Por qué? Es la victoria de Cristo en la cruz del Calvario que a nosotros nos capacita con poder para vivir en esa victoria, ¿no? Hay una autora de varios libros de esta enseñanza que da las 5 claves para la estrategia de batalla que usó Jesús en el desierto. 5 estrategias clave. Cuando uno va ahí y dice que la clave final se trata de dirigirnos directamente a los espíritus territoriales y ordenarles que abandonen las regiones. Jesús no hizo eso. Jesús no estaba haciendo ningún plan estratégico. Dice que fue tentado y con la palabra de Dios le bastó a Jesús para echar fuera a ese demonio. Además dice que se fue por un tiempo. Tampoco dice que los espíritus territoriales se fueron porque estaba Jesús. No se fueron hasta que el Señor Jesús en la cruz le tomó autoridad espiritual. Dice la palabra que Jesús fue el que ató el hombre fuerte, ¿no? Lo dice Mateo 12:29. Jesús habla de sí mismo, que él iba a atar al hombre fuerte. Así que no somos nosotros que andamos atando al hombre fuerte de las ciudades, a los principados y demás. La verdad es que no sabemos cómo funcionan las cosas allí en los cielos. Solamente sabemos que sí hay una batalla espiritual. Y mi misión aquí es predicar el evangelio a toda criatura, orando, intercediendo por esas almas que se pierden para ganarla para Cristo. Esa es una realidad. Jesús nos delega poder. Lucas 10:19 dice: y aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Crea en eso. Eso es lo que el Señor nos ha delegado. Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tercer lugar: la oración es lo que nos mantiene firme en esa posición de victoria, con firmeza. Cuando, después de leer todo lo que son los principados y potestades, ahí en Efesios 6, termina el versículo 18 diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hablando de intercesión, ¿no? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hay que ir a predicar, hay que hablar la palabra de Dios con autoridad espiritual. Y si hay testimonios de victoria, aún en ciudades donde se han hecho este tipo de estrategias, es que funciona. Cuando funcionan las cosas desde el punto de vista de Dios, es porque hay oración, porque las iglesias se unen y porque hay ayuno, hay oración intercesoria y se predica el evangelio. Al fin y al cabo es eso. No le atribuyamos a otra cosa, porque es justamente eso lo que el Señor dijo que son nuestras armas espirituales. Además, considere la acción evangelística, tanto del Nuevo Testamento como nosotros, ¿no? Pregúntese siempre: ¿hubo algún precedente de estas prácticas de guerra espiritual estratégica en la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Por qué Jesús no lo mencionó nunca, si es tan importante? ¿Cómo que el apóstol Pablo tampoco hizo uso de esto? ¿Somos acaso mejores y con mayor conocimiento que Jesús y el apóstol Pablo? ¿Acaso cuando Pablo fue a la ciudad de Éfeso y ahí estaba la grande Diana, ¿no? Que decía, buscó el lugar más alto, hizo un mapa? No, el apóstol Pablo fue directamente, empezó a trabajar y así es como empezó a predicar el evangelio y Dios hizo la obra. Quinto, hay que considerar que estas prácticas no tienen base bíblica correcta. Por eso es que se va por lo que es la experiencia y se va por lo que es atractivo y seductor, ¿no? Habla mucho de cuestiones de guerra, usan vocablos militares para estas cosas, ¿no? Como cuerpo de inteligencia, los espías, los boina verde para tomar la fortaleza, como que son los más importantes. Después está la artillería ligera, que son los ministerios de alabanza, los grupos de panderos, danza de guerra, los que tocan el cuerno, ¿no?
alabanza de guerra. Y Dios la verdad es que no nos ha mandado a esto. Cuando dice alabanzas, es alabanzas a Dios. No estoy alabándome a mí porque tengo autoridad y porque voy a masacrar al enemigo. No, no, es alabanza a Dios, es exaltar a Jesucristo. Es decir, cuán grande es el Señor por las maravillas que Él ha hecho. Eso se trata de la alabanza. Así que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que realmente lo que importa es lo que vamos a predicar. Sexto lugar, cualquier conocimiento que sea meramente humano, que se añade a la doctrina, es falsificarla. Ahí vamos por camino de la herejía. No puedo tener un énfasis en el conocimiento humano cuando hay una realidad espiritual que debo abordar. Tengo que tomar iniciativa en ese sentido, ¿no? Muchos de ellos añaden, sin justificación bíblica, el don de guerrero. Y no hay un don de guerrero, la verdad. No es que Dios nos capacita para ser un guerrero espiritual estratégico para ver más allá de lo que otros no pueden llegar a ver, ¿no? Fíjense, lo que es más peligroso de esta doctrina, enseñanza, es que se crea un elitismo. Hay un grupo especial allá arriba de todo de cristianos que, bueno, son aquellos que tienen toda autoridad. Mayormente se llaman apóstoles, profetas y demás, que son los que ven lo que otros aparentemente no ven, los que tienen mayor discernimiento y capacidad espiritual para conocer esa estrategia que los demás. Cuando la palabra del Señor nos ha dicho que todos los creyentes somos sacerdotes, porque el Señor nos ha delegado esa tarea, tenemos autoridad espiritual, ¿no? Y no hay uno que sea superior a otro. Evidentemente, si uno busca más al Señor, tiene más encuentros con Él, Dios puede mostrarle más cosas que a otros, pero la autoridad está dada por la posición del Señor que tenemos en el Señor Jesucristo. En séptimo lugar, cuidado con el uso y abuso de símbolos. Y esto realmente hace a una distorsión de lo que es la hermenéutica bíblica. Se habla mucho de ungir con aceite. Ungir con aceite cosas, ¿no? Y alguno vio o entendió de que había un demonio en la región, así que vamos a echar aceite en ese lugar para declarar y para consagrar y desatar la presencia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no está atado. La verdad es que se va a mover en la medida que nosotros nos movamos predicando el Evangelio, ¿no? Se dice, por ejemplo, de Jacob, en Génesis 35, 12 al 14, cuando dice, él ungió la piedra, ¿no? Para consagrar toda esa región, ¿no? Y dicen que justamente estaba delimitando el terreno, liberando la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y que ahí justamente ese terreno estaba en pacto para Dios y que él lo iba a disfrutar. Pero, ¿por qué ahí Jacob ungió la piedra? En primer lugar, era para identificar esa piedra, porque al echarle aceite, iban a pasar el tiempo, iba a volver y ya tenía una marca con ese aceite para saber que esa era la piedra donde él estaba. Y en todo caso, si había dedicación, era recordar que en este lugar tuve una gran visión y Dios ha hecho algo misterioso, maravilloso, y me reveló lo que iba a hacer. Entonces, no está hablando de usar aceite para esto. Vamos a la Biblia, Nuevo Testamento. La unción de aceite solamente se usa para los enfermos. No hay unción de aceite para las cosas, ni para el carro, ni para la casa, ni para los elementos que tenemos, porque eso no es la misión nuestra, porque estamos enfocándonos en las cosas. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, por eso lo ponemos en los enfermos, porque es un símbolo para decir, el Espíritu Santo que está aquí traerá el don de sanidad y te traerá esa sanidad que necesitas. Entonces por eso ungimos con aceite, pero no puedo ungir una computadora porque el Espíritu Santo no está en la computadora, no puedo ungir un carro, porque la verdad es que el que está ungido es el creyente para poder conducir bien ese carro. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Además, ellos también hablan de la libación. Libación era una pequeña porción de vino que se derramaba sobre la tierra, dicen ellos, simbolizando las bendiciones que vienen de Dios, no para esto. Ellos dicen que el vino usado en libación era una ofrenda bebida, lo que implica que antes de ser derramada, el sacerdote, en este caso Jacob, tenía que beber de ella. O sea que, además de la libación, es tomarse un poquito y de alguna manera justifica, ¿no? Lo que quieren hacer. Y después poner esto
diciendo que estamos sellando el pacto, pero no es cuestión de carácter legal de pacto, sino es una cuestión que se hacía en el Antiguo Testamento para los sacrificios que ya caducaron. Los sacrificios, ya dice Hebreos que ya eso se terminó, porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Lo mismo altares de piedra. He escuchado esto, que hermanos que están en la teología de la guerra espiritual estratégica, agarran piedras, como el antiguo había altares de piedra, y le ponen versículos bíblicos y van a lugares estratégicos para poner esas piedras con versículos bíblicos, porque de esa manera delimitan la región y el espíritu territorial no puede trabajar allí. Mira, el diablo se va a reír de la piedrita. Si la gente que está allí le hace caso al diablo, por más que delimitemos el terreno, el diablo va a seguir haciendo lo que quiere. Entonces entendamos que las cosas materiales no tienen ninguna influencia en las cuestiones espirituales, lo mismo que la sal. Hay personas que han dicho que la sal es un recurso que le da a los pactos que hace Dios un carácter perpetuo. Entonces le ponemos sal para que el diablo no trabaje más aquí. No es cierto, no va a suceder nada. De hecho, ahora nosotros somos la sal de la tierra, nosotros en carne propia, para predicar el Evangelio, para hacer luz a los demás y que Dios haga su obra. Por último, hay que juzgar toda la doctrina a la luz del mensaje de la Biblia entera, todo lo que diga Dios, ¿no? Así que no nos dejemos atrapar por grandilocuencia de palabra, ¿no? y argumentos que parecen tan estrafalarios y nos llama la atención. Tenemos que usar correctamente la interpretación bíblica, aplicar bien lo que dice la palabra de Dios, y cuando hacemos eso, pues toda esta enseñanza cae por su propio peso. Así que todo lo que no está en armonía con la palabra de Dios, y aunque lo diga en el Antiguo Testamento, pero no tiene base en el Nuevo, tampoco, porque eso significa que Cristo lo caducó en la cruz del Calvario. Así que es importante recordar esto. No podemos tomarnos cosas del Antiguo, como por ejemplo lo que decíamos, libaciones, unciones de aceite determinadas y demás, porque eso estaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo es diferente. La cruz de Cristo nos marca el comienzo de la gracia del Señor, esa redención que viene por Él. Así que siempre pregúntese, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿A qué nos llama el Señor? El Señor no nos llama a estar enredados con cosas que no sirven, sino a predicar el Evangelio. Así que concluyendo esto, no podemos pasar mucho tiempo investigando más al diablo que lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es importante ir a la fuente, ir a la palabra, para alimentar mi fe con esto. Así que cuidado con otros estudios que están fuera del contexto bíblico. Me refiero al tema de la guerra espiritual. Cuidado con llegar a depender de nuestro propio conocimiento sobre las cuestiones de la fuerza del enemigo y usar ese papel que le pertenece solamente al Señor, ¿no? Si yo creo que por mis propias estrategias estoy venciendo al diablo, estoy perdido, porque el diablo sabe que me ha engañado. La única manera es recordar que en el nombre de Jesús tenemos autoridad. No indaguemos en lo oculto, en contra de las advertencias bíblicas. No vayamos a investigar a ver qué hizo el diablo aquí, qué hace el ocultismo allí, de qué se trata este curandero. Eso no va para nosotros. La Biblia dice que no nos metamos en esas cuestiones. Así que mezclar todo esto es ir en contra de lo que Dios dijo en su palabra. Cuidado con los extremos, ¿sí? Porque también el hecho de no reconocer el poder del diablo es un gran peligro. Lo mismo que sobre espiritualizar todas las cosas. Entender lo que dice Dios en su palabra, y ahí es entonces donde vamos a tener el equilibrio correcto. No añadamos obras humanas a lo que Cristo ya hizo en la cruz. El sacrificio del Señor es completo, perfecto, acabado. No puedo añadirle ni quitarle nada. No puedo guiarme por asesoramiento humano más que por la dirección del Espíritu en cuestiones de guerra espiritual. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? ¿Cómo el Espíritu Santo nos impulsa? Por esto es importante. Cuidado de crear una élite de gente especializada, con cierta sensibilidad especial en cosas de Dios, porque Dios nos llama a todos a predicar el Evangelio, a poder tener esa relación con Él, a estrechar nuestra relación con Él cada día más. Y recordar que Dios nos ha dado un mandamiento de echar fuera demonios, de tomar autoridad, de movernos en el nombre del Señor Jesucristo, sanar enfermos, predicar el Evangelio. Así que, bueno, el Señor nos ha dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio
a toda criatura con un poder sobrenatural que el Señor nos ha dado. Así que cuidado, que no nos pase lo que dice 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿No es lo que estamos diciendo? Pues bueno, justamente 1 Timoteo 4:1 dice eso. Pero el último versículo, el 16, nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dos cosas que hay que cuidar. La doctrina y a uno mismo, que no nos autoengañemos, que no nos dejemos atrapar por enseñanzas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Así que recuerda esta palabra porque nos va a ayudar. Vamos a seguir creciendo en la palabra de Dios, analizando todo de acuerdo a lo que dice la palabra y así vamos a crecer derechos, rectos en la palabra. Amén. Oramos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que sea viva, eficaz, nos recuerdes y cada vez que escuchemos enseñanzas que están fuera de lo que tú has dicho en tu palabra, que seamos sensibles, estemos atentos y como tú mismo lo dices en la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. Confiamos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.